Bueno, compañero, vamos a hablar algo acerca de los factores físicos en sí del ruido. Eh, bueno, es un estudio hecho en Petroecuador, en algunas instalaciones, ya que en varias de estas se genera ruido a causa de fuentes fijas. Sí, Petroecuador entonces tiene el compromiso de gestionar el sector es gestionar el sector hidrográfico mediante la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos con alcance nacional y contenedores limpios. Algunas unidades operativas de Petroecuador, como refinerías, plantas y estaciones de captación de gas, son plantas industriales dedicadas a la industrialización del petróleo. Y para conseguir este fin se encuentran conformadas por un sinnúmero de equipos, entre los cuales están denominadas las fuentes fijas, como les dije, que se consideran como un elemento o un conjunto de elementos capaces de producir emisiones de ruido que es emitido hacia el exterior. Estas emisiones de ruido pues obviamente causan algunas enfermedades y accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. El objetivo de esto es gestionar el factor de ruido físico en plantas de generación eléctrica, determinando el nivel de ruido para establecer medidas de control. Objetivos específicos tenemos determinar el tipo de ruido que se genera, estrategias de muestreo, medir el ruido industrial dentro del área determinada, evaluar los datos obtenidos, determinar medidas de control, recomendar el equipo de protección personal adecuado en función de la exposición al ruido que deberían utilizar los trabajadores en el caso de no existir otra medida de control administrativo o de ingeniería. La justificación es que se pretende a partir de una evaluación del comportamiento y características del ruido en una planta de generación eléctrica, aportar con criterios técnicos para el diseño y construcción de medidas de correctivas y preventivas para conseguir las condiciones menos ruidosas posibles y proteger la salud y bienestar de los trabajadores expuestos. Aplicar técnicas de control de ruido sobre fuentes y medios de transmisión. Cuanto más seguro y saludable sea el entorno de trabajo, menos probabilidades existirán de absentismo. Al eliminar o reducir el exceso de ruido en un lugar de trabajo, la empresa estará dando cumplimiento de los requerimientos legales y también un compromiso con la salud de los trabajadores. En sí, el desarrollo se basa en lo establecido en el decreto ejecutivo 2393 en cuanto a ruido y vibraciones, ya que nos detalla una tabla para el tiempo de exposición: 85 decibeles de 8 horas, 90 4 horas, 95 horas, a 100 decibeles de 1 hora, a 110 0.25, a 115 0.125. Los distintos niveles de sonoro y correspondientes tiempos de exposición permitidos señalados corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que las dosis de ruidos diarias es igual a 1. En el caso de exposiciones intermedias, en el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que exceden 85 decibeles. Para cada efecto, la dosis de ruido diaria se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1, donde la dosis es igual al tiempo total de exposiciones a un nivel sonoro específico para el tiempo total permitido a ese nivel. Uno de los ruidos más importantes es el ruido de impacto. Entonces, los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 horas dependerá del número total de impactos de dicho periodo de acuerdo a la siguiente tabla. Para una jornada de trabajo de 8 horas, el número de impactos 100 generarían unos 140 decibeles, a 500 125 decibeles, 1000 130 decibeles, 5000 125 y 10000 120. Existen diferentes tipos de ruidos que son según el tiempo, el ruido estacionario, fluctuante, intermitente, ruido impulsivo. Y según la frecuencia tenemos ruido blanco, ruido rosa, ruido tonal, ruido de baja frecuencia. El ruido rosa, yo tampoco lo he escuchado, pero lo vamos a topar un poquito, un tipo de ruido que no tiene respuesta uniforme en todo el ancho de la banda, sino que el nivel de energía decrece en razón de 3 decibeles por octava. Si se presenta esta energía en bandas de frecuencia, vemos que el nivel permanece constante. Valores límites permisibles para ruidos continuos según la CGIH. Para una exposición diaria de 24 horas, 80 decibeles, 16 horas, 82 decibeles, para 8, 85 decibeles, para 4, 88, y pues ya así va decreciendo y subiendo según sube el nivel de exposición a los decibeles, baja el tiempo de exposición en horas de trabajo. La generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso extraordinario y complejo, el cual se desarrolla en 3 etapas básicas: la captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras, conversión de la señal acústica, procesamiento neural de la información codificada en formas de impulsos nerviosos.
Vamos un poco a la nocividad del ruido. Existen 5 factores fundamentales, de acuerdo al nivel de intensidad, en 8 horas de exposición al ruido, en el tiempo de exposición, frecuencia, intervalo entre las exposiciones y sujeto, depende también del sujeto, del pasivo receptor. ¿Qué genera? Genera cefaleas, dificultad para la coordinación oral, disminución en la capacidad auditiva de pacucia, estrés, fatiga, entre otros efectos. Mecanismos de tipos de pérdida auditiva, pues tenemos por trauma acústico y por hipoacusia neurosensorial inducida por el ruido. El análisis de riesgos usa una serie de técnicas que se explican cuando las respuestas no son obvias y la información es ambigua e incorrecta e incierta. Se utilizan las herramientas de la ciencia, la ingeniería y la estadística para analizar la relación entre los riesgos, estimar y evaluar la probabilidad de magnitud del riesgo. El proceso de análisis de riesgo se puede decir que es algo formado de 4 fases interrelacionadas, que son el análisis de riesgo, inspección y caracterización de fuentes de ruido, estimación de exposición de monitoreo, caracterización del riesgo, estrategia de prevención y encuestas. El control de exposición al ruido está en las bases de la acción, que se caracteriza del ruido, la caracterización del ruido en el sitio de trabajo, identificación de los trabajadores expuestos, supervisión y consistencia de procedimientos, delinear la instrumentación, calibración, parámetros de medida, métodos y criterios de interpretación, valoración de la exposición durante ciclos típicos y atípicos de producción. Tenemos también evaluaciones audiométricas, programas de comunicación de riesgo y sistemas de registro de información. Esto habla de que la empresa debe mantener archivada toda información en cuanto a los exámenes de ocupaciones realizados, evaluación de riesgos realizados y programas educativos y otros archivos como autoría de evaluación de exposición, programas de control de ruido y resultados programados globales.